tenemos que apegarnos a 3 principios: no mentir, no robar y no traicionar. ¡Viva México! Durante su conferencia matutina, realizada en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó con firmeza la movilización convocada por la Generación Z el pasado sábado 15 de noviembre. Explicó que, según los reportes del gobierno, la marcha no tenía como objetivo llegar al Palacio Nacional, sino generar confrontación. Señaló que se detectó la presencia de grupos encapuchados con herramientas para derribar vallas, además de participantes que, dijo, no eran jóvenes, sino figuras recurrentes de protestas anteriores. Sheinbaum afirmó que lo que buscan son estas imágenes de represión y reiteró que su gobierno no caería en provocaciones. También pidió a la Fiscalía de la Ciudad de México investigar el origen y financiamiento de la convocatoria, pues sostuvo que detrás existía una campaña en redes sociales con un alcance millonario. Esta postura de la presidenta dejó claro el mensaje central: su administración no impedirá las protestas, pero no permitirá actos violentos ni manipulaciones políticas disfrazadas de movilización juvenil. Insistió en que la mayoría de los jóvenes del país no son violentos y que la convocatoria fue usada para proyectar una imagen falsa de represión. Sheinbaum presentó la marcha como un intento de generar tensión más que diálogo y aseguró que el gobierno continuará actuando con prudencia para evitar confrontaciones sin dejar de garantizar el derecho a la libre expresión. Gracias, presidenta. Buenos días. Angélica Guerrero, del financiero Bloomberg Televisión. Pues primeramente, conocer sus opiniones sobre la marcha del sábado. Bueno, primero, el jueves de la semana pasada, Infodemia Miguel Elorza estuvo aquí y dio un panorama muy amplio de cómo fue la convocatoria a la marcha del sábado. Se promovía esta idea de que eran jóvenes de manera orgánica convocándose a esta marcha llamada de la Generación Z. Pero aquí se mostró cómo en realidad pues había un impulso de cerca de 90 millones de pesos promoviendo esta movilización desde la oposición, por un lado, y también con el apoyo de un empresario. Muchas cuentas, incluso del extranjero, que promovieron esta movilización. Algunos jóvenes que, digamos, legítimamente participaron en la conversación, pero fue una movilización impulsada. Ahora, ¿qué vimos el sábado? Pues vimos en la gran mayoría que no eran jóvenes. La gran mayoría de los que marcharon el sábado no eran jóvenes de la Generación Z. Sí había algunos jóvenes, pero la mayoría no eran jóvenes. Vimos caras muy conocidas de los que marcharon con la Marea Rosa y convocaron a la llamada Marea Rosa. Estaban intelectuales o había políticos, pues ya los conocemos: Acosta Naranjo, Belauzarán, muchos del PAN que dijeron que iban a ir y a la hora de la hora no fueron, pero que promovieron la manifestación. Pues los mismos de la Marea Rosa, los mismos que participaron el sábado, muchos adultos que participaron, pocos jóvenes. Ahora, hay unas gráficas que salen en las redes de cuánta gente participó, que vale la pena verlo, porque en realidad, a diferencia del 2023 que llenaron la plancha del Zócalo, la Marea Rosa, pues ahora no llegaron a llenar el Zócalo. Ahí se ven
muy promovido también desde una televisora, hay que decirlo, que transmitió toda la movilización y impulsó a que se fuera la movilización. Entonces vimos las mismas caras de aquellas manifestaciones de la Marea Rosa, mucho adulto, poco joven, algunos sí fueron, pero pocos jóvenes. Incluso en la transmisión de esta televisora, pues la mayoría no eran jóvenes los que entrevistaban. Ahora, ¿qué llama la atención de la marcha? Pues un grupo muy violento que llegó al Zócalo de la ciudad, muy violento. Algunos vestidos de negro, otros no. Algunos con la cara cubierta, otros no. La mayoría no eran jóvenes de este grupo violento que llegó. Llevaban esmeriles, ganzúas, martillos, marros, esto para romper la soldadura, muy preparados. ¿Cuál era su objetivo? Derribar la valla que pusimos justamente para evitar que hubiera confrontación entre estos grupos que han marchado en las últimas movilizaciones, pero que ahora tuvieron pues mayor preparación. Hay algunas escenas de cuando tardan como una hora, derriban la valla del Zócalo y hay algunas gráficas, ¿no?, de lo que ocurrió. Estos son algunas gráficas. Con pinzas para cortar. Vean la característica pues de las personas, muy, muy violentos. Y hay una escena ahí muy, muy fuerte, pero creo que vale la pena mostrarla. Es un policía de la ciudad. El objetivo de lo que se ve no era ni siquiera pasar a Palacio, porque solo hay una persona que llega hasta Palacio Nacional una vez que derriban la valla, sino irse contra la policía. Es decir, este grupo muy violento que llega con material para romper la valla, después de una hora de estar jalando la valla, rompe la valla y ni siquiera llegan a Palacio, sino se lanzan contra la policía de una forma muy violenta. Ahí están las escenas. Los policías resistieron como 2 horas a golpes. Hay muchos videos en las redes. Fuego. Levantaron los bloques del Zócalo, los rompieron y con piedras
lanzaron a los escudos de la policía. Horas de los policías resistiendo. Finalmente los empujan y llegan a esta violencia. Entonces sí es importante mostrar esto, porque ¿qué pasa después de esta movilización? Digo, al final los policías desalojan la plancha. Hay momentos que la propia policía pues tiene que investigar si hubo algún policía que en estas condiciones rompe, digamos, con la disciplina de la policía, desaloja finalmente la plaza y luego viene una campaña en las redes diciendo los jóvenes mexicanos, por cierto, los jóvenes mexicanos no son violentos, no son violentos. Y hay que escucharlos, siempre hay que escuchar a los jóvenes. Este no es un asunto contra la generación Z o los jóvenes, porque en realidad marcharon muy poquitos jóvenes. Pero lo que quisieron después levantar en las redes, igual que levantaron la campaña de la marcha, es que los jóvenes están contra la transformación y que fueron reprimidos. O sea, ¿por qué este grupo se va contra la policía? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿por qué después esta campaña que ya estaba bastante montada? Porque en la campaña hay cuentas internacionales, muchísimas cuentas extranjeras, de España, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de muchísimos países, montando esta narrativa de que en México se reprime a los jóvenes. En México no se reprime a los jóvenes, al revés, les damos becas, les damos escuelas, trabajo, abrazamos a los jóvenes y los escuchamos. Si hay alguna demanda legítima, justificada, pues hay que escuchar a los jóvenes. Pero esta violencia, ¿de dónde vino? Yo pedí a la fiscal de la Ciudad de México que es muy importante que se investigue. ¿Quiénes son estos grupos? ¿Por qué esta violencia? ¿Están pagados? Entonces, esta idea que quisieron generar internacional de que los jóvenes están contra la transformación, primero es falsa, es falsa. Aquí el otro día dijeron, ¿no?, de una encuesta donde la mayoría de los jóvenes apoyan a la transformación. Entonces hay que atender a los jóvenes, pero esta movilización con este grupo, entonces, primero marcharon los mismos de siempre, los mismos que habían marchado, nada más que ahora no llenaron el Zócalo. Segundo, un grupo muy violento que se fue contra la policía de la ciudad. Tercero, una campaña después de que el gobierno de la transformación está contra los jóvenes y los reprime, cosa que es falsa. Ahora, no vamos a caer en la provocación, no vamos a caer en la provocación. Las y los mexicanos no quieren la violencia. Bueno, una supuesta marcha que llama contra la violencia y utiliza la violencia. Entonces no vamos a caer en la provocación, no se debe caer en la provocación, porque lo que buscan es estas imágenes de represión y no se debe caer en la provocación. Por más compleja que sea la circunstancia, nosotros no reprimimos, no debemos caer en la provocación y menos en la violencia.
Nosotros venimos de un movimiento social que luchó durante muchísimos años, desde antes incluso que hubiera partidos políticos que representaran a nuestro movimiento. Y nunca usamos la violencia. Cuando marchamos contra el fraude electoral, siempre marchas pacíficas. Y es más, nosotros defendemos siempre el pacifismo internacional. A Martin Luther King, a Nelson Mandela, son nuestras referentes internacionales, o fueron y siguen siendo nuestros referentes. Entonces, marchamos muchas veces, no se rompió ni un vidrio en las manifestaciones en las que asistimos. Se llenó bajo entonces el liderazgo del presidente López Obrador cientos de veces el Zócalo, cientos de veces, y siempre fueron manifestaciones pacíficas. Entonces, nadie quiere la violencia. Y quienes llamaron a esta movilización, quienes la convocaron, todos estos que llegaron a la movilización, pues también tienen que deslindarse de la violencia, porque hay cosas que no se pueden olvidar. A ver, vamos a recordar al dirigente del PAN hace unos meses. A ver si lo pones, por favor. Lo que nos falta a la oposición literalmente es ya la violencia. Ponlo otra vez. Lo que nos falta a la oposición literalmente es ya la violencia. Vamos a poner a Jorge Castañeda en la campaña. Todavía no complementa eso, en mi opinión, pero a lo mejor no lo quieren hacer, no sé. Es la guerra sucia, pero sucia en serio, contra Claudia. No es que yo recomiende que lo hagan, yo no tengo vela en el entierro, no, me da enteramente lo mismo lo que hagan o no, pero me parece lógico lo que… Irse negativo. El manual ahorita es go negative con Claudia, no con López Obrador, o también con López Obrador, pero ya con ella, con investigación de oposición, con chismes, con todo. No lo están haciendo. ¿Quiénes convocaron a la movilización? Bueno, ahora, haciendo una reflexión, 2023 llenaron el Zócalo, la Marea Rosa. Ahora no. No lo llenaron. Entonces, para finalizar, no vamos a caer en la provocación, no debemos caer en la provocación, y es un llamado a hacer movilizaciones pacíficas. Es más, si la oposición quiere tener más gente, ahora sí que como recomendación, que no me corresponde, pero la violencia no les va a ayudar. En México se rechaza la violencia. La gente no quiere acciones violentas. No quiere acciones violentas. Y puede haber oposición, qué bueno que haya oposición en México. Contrario a lo que piensan de que nosotros queremos un pensamiento único, es falso. Nosotros queremos que haya oposición. Oposición responsable, con debate, de altura, con propuestas. Pero la violencia no lleva a nada, a nada. Entonces nosotros vamos a seguir construyendo la paz con justicia. Para eso fuimos elegidos. Y también les voy a decir, a la transformación no la detiene nadie. El pueblo de México y la mayoría de los jóvenes
están con la transformación. Y no a la violencia, no a la violencia. Quien promueve la violencia no ayuda al país. Quien promueve la violencia no se ayuda a sí mismo. Quien promueve la violencia no genera un debate de altura en nuestro país. Entonces, nada de caer en la provocación y a seguir, a caminar. Es mucho el trabajo hacia adelante. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Perdón, en este mismo tema, Presidenta, están convocando ahora para el jueves, saber si este jueves también está programado el desfile, si habrá un cambio, digo, aún no han mencionado las rutas. Vamos a ver, ¿no? Ayer salió un anuncio de que iban a movilizarse el 20, vamos a ver. Nuevamente les digo, no hay que caer en la provocación ni en la violencia, y todos aquellos que le están promoviendo hacen muy mal al país. Y se hacen mal a sí mismos. Entonces, no caer en la provocación. Vamos a ver cómo se desarrolla estos días. Sobre esta imagen que se ha replicado mucho también de una persona con una bandera en el Zócalo, ¿es real o es mentira? ¿La han identificado? No sabemos, les pregunté desde ayer que pudieran revisar si es… Ahora con la inteligencia artificial es muy complejo distinguir qué es verdad y qué no. Ayer que estuve viendo un rato las redes, muy violentas por cierto también, llevan la violencia también a las redes. Mucha inteligencia artificial, muchísima, de sucesos que en realidad no ocurrieron, pero los construyen. Entonces hay que ver si esta imagen es real o no. Y también pues la ciudad sé que va a dar una conferencia de prensa hoy también, la policía de la ciudad, porque ellos también pues tienen que informar también cómo fue toda la marcha, ¿no? Fueron varias horas y cómo se fueron dando los hechos. La actuación de la policía, ¿qué opinión le merece? Pues tiene que revisarla la propia policía si es que hubo algún abuso, pero estas imágenes contra la policía son muy fuertes, muy fuertes. O sea, la policía de la ciudad, mismo el 2 de octubre, que también hubo mucha provocación, y ahora con estos grupos que se tiene que investigar quiénes son, de dónde vienen y si les pagan, porque es muy importante. Pero estos golpes que recibió la policía y la cantidad de policías no está bien, no está bien, porque el objetivo era golpearlos para que respondieran, para montar esta idea de que en México hay represión a los jóvenes. Y no hay represión, y si alguien abusó, digamos, de su… Además, nada más llevan escudos. No llevan nada más que escudos, ni siquiera llevan toletes, los policías de la ciudad. Pero bueno, si alguien hizo uso de la fuerza, pues se tiene que investigar. La policía tiene sus propios mecanismos. Pero esto que ocurrió, estos golpes a la policía, ¿por qué no? Algunos no hablan de ello. Y muchas mujeres policías que estaban ahí. Entonces, hay que revisar eso también, porque repito, iban contra ellos y ellos solo tienen sus escudos. Sobre este mismo tema del sábado, preguntarle en concreto sobre el uso de una concesión, que es una concesión del Estado, en este caso para una televisora, y que estuvo incitando a un ambiente hostil, estuvieron transmitiendo el propio responsable o el dueño de esta concesión, bueno, la concesión es del Estado, pero bueno, el responsable de esta concesión que está como dueño de esa televisora, pues estuvimos varios compañeros cubriendo la manifestación,
y lo que uno observó, lo que personalmente yo observé, es que todo lo enfocaban, obviamente, si alguna agresión o caía gas lacrimógeno, bueno, se dice que fue el gas lacrimógeno, y ahí no está muy claro, porque incluso hay versiones de que… Se usan extinguidores, lo pero, tiene que… Perdón. De ellos mismos, de la marcha. Pero desde los mismos grupos está la versión que se generó. Estuvimos del lado de los edificios del gobierno de la Ciudad de México y por lo menos en ese lado un compañero y yo estuvimos ahí, y ese es uno de los puntos que también estábamos comentando. Lo vivimos ahí, pero bueno, esta televisora incluso junto estaba su camarógrafo, su equipo, y no grababan cuando, por ejemplo, estaban destruyendo estos grupos agresores que estaban agrediendo y que estaban destruyendo jardineras, todo esto. Volteaban hacia otro lado, es decir, estaba muy bien diseñado un tema mediático para poder plantear un tema totalmente hostil y totalmente planeado. Preguntarle, aquí ya hemos hecho preguntas muchas veces sobre la concesión, sobre un tema que está ahí pendiente de créditos fiscales, pero ya el uso de una concesión del Estado para este tipo de, bueno, ya hay palabras más fuertes, estrategias más allá, incluso, Presidenta, en este mismo punto ya también hay versiones periodísticas. Salió uno de los responsables propietarios sobre un medio digital que se llama Derecha Diario, que dice no nos vamos a ir, es de origen español y también está operando en Argentina con Milei, con diseño de este tipo de cosas, agitaciones, lo que le llaman una ruta de manual para desestabilización en un país. Preguntarle, Presidenta, sobre todos estos elementos que están en la mesa, este mismo personaje de este medio digital que ha tenido mucho que ver en esta parte mediática, en las redes sociales, todo esto, y que dice, no nos vamos a ir, hay un video ya de él mismo, y vamos a seguir profundizando. Bueno, obviamente no reconocen más allá de un tema mediático y de cambios en el país, en nuestro país. Preguntarle, Presidenta, en concreto esto, ¿cuál es su opinión? En efecto, el empresario Salinas Pliego estuvo promoviendo la movilización, estuvo escribiendo en contra nuestra y promoviendo, asusando a la movilización. Las televisoras de las que él es dueño, pero tiene una concesión para poder transmitir, pues estuvieron siguiendo toda la manifestación, y los conductores que estaban en la marcha afuera también generando una idea de, en efecto, el gobierno es represor y los jóvenes no están de acuerdo con el gobierno. Ahora, nosotros tenemos que ser muy responsables, porque también quieren que caigamos en la provocación. Aquí es la ley. Nada ni nadie por encima de la ley. Nada por la fuerza, todo por el derecho. Esas son palabras de Juárez, el gran Benito Juárez García. Y eso es lo que nosotros seguimos. Nada ni nadie por encima de la ley, nada por la fuerza, todo por el derecho. Entonces, no vamos a caer en ninguna provocación. Entonces, hasta ahora, ¿qué hay? Una resolución de la Corte que dice se desecharon todos los amparos que se habían interpuesto durante 15 años, que no se habían resuelto. Y se regresa a que 2 de sus empresas o 3, no sé cuántas son, pues tienen que pagar. Esa es la ley, esa es la resolución de la Corte. Antes la Corte no había resuelto porque pues había contubernio, pero ahora la Corte pues resolvió conforme a derecho de litigios que vienen desde el 2008. Esto es muy importante, pues no son litigios nuevos,
son litigios que vienen desde el 2008. Eso es la ley. Ahora, ellos creen que vinculándose con organizaciones de derecha internacional van a detener la transformación. No la van a detener. La mayoría del pueblo de México, la mayoría de los jóvenes están con la transformación. Que hay muchas cosas que hay que seguir avanzando, muchas cosas que hay que seguir avanzando, pues fueron por lo menos 36 años de neoliberalismo y muchos más anteriores de autoritarismo. Entonces, 6 años, 7 años apenas, y tenemos que seguir avanzando. Pero la mayoría del pueblo está con la transformación. La mayoría del pueblo se ve beneficiada por un gobierno honesto y responsable. 32 millones de familias reciben apoyos de manera directa, de lo que antes se quedaba en unos cuantos, de lo que algunos vivieron de rescate de Fobaproa, de rescate de carreteras, de todo lo que ya sabemos. Entonces, la mayoría del pueblo de México quiere que continúe la transformación y así votaron. Y por más que quieran construir en las redes sociales una realidad virtual, la gente en la realidad vive otra cosa y está con la transformación. Y por eso nosotros salimos de aquí, nos vamos todos los días, si podemos, con la gente, porque hay que escuchar, hay que estar y hay que atender, y seguimos presentando avances. Ahora presentamos el Plan Campeche, un plan que nos comprometimos en los 100 puntos de apoyo para la producción del arroz, producción de leche, producción de carne, que durante muchos años fueron muy importantes en Campeche y que ahora estamos recuperando. Fuimos a presentar la planta productora de chocolate en Tabasco para apoyar a todos los productores de cacao, dimos supervisión a la carretera Macuspán-Escárcega, que va a permitir la comunicación desde el centro hasta la península de Yucatán, prácticamente en todos lados con 4 carriles. En fin, seguimos avanzando todos los días, trabajando todos los días por el bien del pueblo de México, con resultados. Y la verdad es que también hay mucha desesperación del otro lado, pero hay que llamar a no desesperarse, actuar pacíficamente, actuar en el marco de la ley, no llamar a estas violencias, porque además a ellos también no les ayuda. Si necesitamos una oposición responsable, pues esto no ayuda. Y a los que están en el extranjero, que están queriendo desde la derecha internacional influir en México, pues también les decimos que hace muchos años que México es un país libre, independiente y soberano, y que en México decide el pueblo, que aquí el injerencismo y el intervencionismo hace mucho que fue rechazado. Fíjense, no solo aquí, lo que pasó en Ecuador ahora el domingo con el referéndum que se hizo, con el presidente de Ecuador llamando a la gente a que hubiera bases norteamericanas en Ecuador, lo puso a votación y la mayoría dijo no, no queremos. Habla también de un sentimiento en América Latina. Entonces, en México, más allá de lo que haya pasado ayer, en México el sentimiento nacionalista es muy fuerte, y no nos gusta, y no le gusta al pueblo que haya este injerencismo. Colaboramos con todos los países, nos coordinamos, qué bueno que haya debate, pero en México quien decide es el pueblo. Eso ocurrió en 2018 y eso no va a cambiar, porque no vamos a traicionar nunca al pueblo de México. Nada más como precisión, efectivamente, ahí no lo aclaré, pero sí del lado donde estuvimos cubriendo, de hecho fuimos varios compañeros que estamos presentes algunos, en zonas muy específicas es donde liberaban el gas lacrimógeno. No provenía desde el lado de la
policía, sino del lado que estábamos del gobierno de la ciudad. Solo como aclaración. Y la otra, que efectivamente yo no había visto, por ejemplo, que en alguna otra manifestación, por más violenta que se tornara, y esa es mi siguiente pregunta, Presidenta, es que el edificio de la Suprema Corte fue dañado, hay ciertos daños, y la crónica es que cuando salieron pues los manifestantes había de todo. Había mucha gente grande y que iban con sus consignas pidiendo paz, o sin dejar de ofender al propio gobierno y la investidura de usted, que obviamente pues sabemos de una bajeza de verdad muy asquerosa, perdón por la palabra, pero de verdad es tremendo. Pero ya cuando se llegó allá, de hecho a un compañero le decía, vamos a llegar para que, un poco antes, para ver el discurso que vayan a dar. No había templete, no había nada, como regularmente hay. Entonces, y al contrario, lo que empezó a haber fue ese tipo de agresiones que ya sabemos, incluso había gritos, ahí hay unos videos que subimos, donde había algunas personas que decían de estos agresores contra la catedral, y algunos dijeron no es para allá, es para acá. Entonces son varias cosas que sí se escuchan, que sí se ven ya digamos en el campo antes de que empezaran a arreciar estas cosas. Y mi siguiente pregunta en todo este análisis y el del Gabinete de Seguridad, Presidenta, es que también hay versiones periodísticas, están las fuentes en las redes sociales, donde hay un periodista que dice: yo no vi que realmente operara el bloque negro, como denominadamente hay un grupo muy establecido, muy enfocado, sino que esto fue más allá. Incluso él lo comenta, que tiene bases para decir que pudo haber estado presente el crimen organizado. Eso ya obviamente también es un punto sumamente delicado. Presidenta, ¿se está investigando esta parte? Tiene que investigarse. Está a cargo de la Fiscalía de la Ciudad de México, y en lo que se pueda ayudar desde el Gabinete de Seguridad se va a apoyar, porque sí es importante saber por qué se da esta violencia y quién la promueve y qué grupos fueron los que participaron, quiénes fueron, porque primero no eran jóvenes, habrá habido allí algún joven, pero la mayoría eran personas mayores que venían preparadas para romper la valla. Fíjense, rompen la valla y supuestamente querían acercarse a Palacio, y no se acercan a Palacio más que creo que una persona. Se van contra la policía. Entonces, eso es muy importante. Se van contra la policía, y la policía durante un buen rato resiste, y los golpes contra la policía son inaceptables. Repito, si hay algún abuso de un policía, pues que lo investigue la propia policía de la ciudad, pero lo que pasó con esta violencia en contra de la policía no es explicable. Entonces, claro que se tiene que investigar quiénes son estos grupos y trabajar junto con la Fiscalía de la ciudad, sí, para que haya toda la información. Perdón, uno de los videos, Presidenta, para reforzar esta parte, y voy con mi última pregunta, es que uno de las varias personas, su aspecto no era, digamos, común cuando se presenta este grupo que yo había comentado, el llamado Bloque Negro, pero había uno de ellos con ese tipo de tatuajes, no que los tatuajes en sí sean para criminalizar. Sí, porque no hay que criminalizar el tatuaje. Sí, pero gritaba muy concretamente que van a morir, les decía a los policías. Ah, sí, hay un video ahí muy de una persona que sí, pues se tiene que investigar, porque sí, de una manera muy violenta grita: van a morir, van a morir. Y traemos armas, dijo, traemos armas. Entonces, que se investigue también, porque no hay que especular en estos casos. Lo cierto es lo que vimos,
lo que se ve, lo que claramente se ve, lo que mostramos aquí, y que se investigue de quiénes son estos grupos y llamar a todos en México al no uso de la violencia. Aquí no se reprime, no se censura, hay libertad, pero nadie quiere la violencia. Nadie quiere la violencia. Y no se debe asusar a todos los que aquí mostramos y que hemos visto que asusan la violencia. Eso no lo quiere el pueblo de México, eso no lo quieren las y los mexicanos. La violencia no. Eso no ayuda nada. Ahora, también lo voy a decir, ¿creen que nos van a debilitar? ¿Que van a debilitar a la presidenta por lo que gritan? No. Más fuerte soy, más fuerte. ¿Ustedes creen que esos gritos, leperadas y me van a hacer algo? No. Que estamos fuertes con el pueblo. Fuertes, muy fuertes. En Campeche hubieran visto a la gente feliz con nosotros. ¿Cómo se llama ahí donde fuimos con las? En Palizada, que es un municipio que está más alejado. No, hombre, las mujeres felices, algo así, pero hermosísimo. En Tabasco, aquí salgo a la calle y la gente me saluda, voy por las carreteras. Esa es es el verdadero México. Claro, habrá gente que no le caigo bien, bueno, pues, tampoco pasa nada, ¿verdad? Pero nosotros estamos dedicados a trabajar y con la fuerza que nos dé el pueblo. Esa, aquí no nos vamos a rajar nunca. Es el pueblo y el pueblo. Si te gusta el contenido de este canal, no te olvides de suscribirte, dejar tu like, comentar y compartir para que nos ayudes a difundir esta información con más personas.